tardecito y como han escuchado, estamos en Lucas 10:38, la historia de Marta y María, ¿verdad? Como habló la compañera, yo voy a dar un ejemplo de la contextualización de este texto. Voy a tratar de ser muy intencional en cada paso para que podamos identificar lo que ella nos estaba explicando, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que saber qué dijo el texto en ese momento, ¿cierto? Entonces, vemos que la narración en el 38 comienza que Jesús iba hacia Jerusalén y se encontró con Marta. Después nos dice que Marta era hermana de María, ¿cierto? Y por el Evangelio de Juan sabemos que Marta y María eran las hermanas de Lázaro, ¿cierto? Y que Jesús, al parecer, tenía una relación muy íntima con esta familia. Eran muy amigos, había un amor especial allí. De tal manera que cuando Lázaro murió, Jesús las vio llorando y dice que se estremeció en espíritu y se conmovió, ¿cierto? Era una relación muy profunda que había en esta familia con Jesús. Entonces vemos a Marta y a María, dos mujeres, nos muestran dos actitudes distintas. Marta era una mujer que estaba cumpliendo con las expectativas de su época, ¿cierto? Ella estaba cumpliendo un principio muy importante para esa época, un principio de hospitalidad. Cuando llegaba una persona de visita, lo lógico era atender a esa persona como si fuera, mejor dicho, un rey, ¿cierto? Y más aún cuando es su amigo y más aún es su maestro, ¿cierto? Entonces ellas lo quieren atender de una manera especial. Además, no era esperado que las mujeres se sentaran con los hombres, como dijo la compañera, no era esperado que una mujer fuera discípula de un maestro. Entonces lo esperado era que las mujeres estuvieran atendiendo la visita, porque además Jesús probablemente estaba ahí con el resto de los discípulos. Entonces Marta estaba haciendo lo que estaba bien para ella, lo que estaba bien para las personas que estaban allí, y era lo esperado para esta sociedad, de acuerdo a su cultura. Sin embargo, dice que Marta estaba preocupada, estaba abrumada o atareada por todos los quehaceres que trae atender a toda esta gente, y su hermana la había dejado sola, ¿cierto? Por otro lado, entonces está María. María tiene una actitud distinta. Ella, en lugar de atender a la visita, se sienta a los pies de Jesús, ¿cierto? Aquí no es un tema de adoración, sino un tema de discipulado. Ella no debería estar ahí como una discípula escuchando al Señor. Ella debía haber estado con su hermana. Para cualquier judío que leyera eso era problemático, ¿cierto? No era normal que una mujer estuviera allí escuchando a un maestro. Pero María dejó de hacer lo que la sociedad le estaba pidiendo. Ella dejó a un lado el principio de la hospitalidad, dejó a un lado su lugar de mujer, dejó a un lado a su hermana para no perderse de la visita del maestro, en este caso. Vamos a ver que hay un problema, un tema de la condición caída del ser humano y cómo el Señor redime esa condición caída. Entonces, la condición caída que uno ve aquí es que la sociedad nos quiere imponer una agenda. Nos quiere imponer las cosas que son importantes y las cosas a las que deberíamos darle prioridad. A Marta, la sociedad le impuso que debía ir a atender a la gente, ¿cierto? Pero Jesús nos dice lo verdaderamente importante, y es que lo elijan a Él. La gracia está en que Jesús nos invita a que lo escuchemos a Él, porque en sus palabras hay vida eterna. En la palabra dice, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna, cierto? En sus palabras está lo perdurable,
dice la palabra también, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ahí está la gracia del Señor, que Él nos está llamando a que escuchemos sus palabras porque en ellas hay eternidad y en ellas hay vida. Y es algo que perdura, ¿cierto? Ahora entramos a mirar las diferencias y similitudes que hay entre el mundo bíblico de este pasaje y nuestro mundo actual. ¿Qué diferencias hay? Hoy en día no hay distinción de roles entre hombre y mujer, ¿cierto que no? Hay mujeres que trabajan, que estudian, hombres que trabajan, que estudian, hay hombres que atienden el hogar, hay mujeres que atienden el hogar, no hay esa diferencia hoy en día, ¿cierto? Hay discípulas, hay discípulos, aquí lo podemos ver obviamente, pero en este momento sí seguimos contando con cosas que pueden ser parecidas a la distracción que en ese momento generó para Marta, que no pudo escuchar a Jesús. Hay distracciones para nosotros también que nos pueden apartar de escuchar a Jesús. ¿Qué ejemplo ustedes dirían? Cosas que nos distraen de escuchar a Jesús. Un ejemplo. Celular. El de televisión. El desafío. ¿Qué más? Las redes sociales. El empleo. El estudio, los hijos, ¿cierto? Muchas ocupaciones que uno puede tener que nos pueden apartar de escuchar al Señor. Un ejemplo muy fuerte, y ustedes escucharon el celular, las redes sociales, un ejemplo muy fuerte, y es a donde estamos encaminando esta enseñanza, es a las redes sociales. ¿Cuántos de ustedes tienen celular inteligente? Todo el mundo, ¿cierto? Todo el mundo. Todo el mundo tiene alguna red social. Mínimo tiene WhatsApp, ¿cierto? Al Facebook, Instagram, TikTok, ¿cierto? Lo que pasa es que estamos en un mundo que nos ha impuesto mucho el uso del celular inteligente. Desde los niños hasta los ancianos tienen celular, tienen redes sociales, así sea para ver los videos en TikTok, ¿cierto? O en Facebook. Y lo que no nos damos cuenta es que estamos generando una adicción a las redes sociales, sin darnos cuenta. ¿Qué es lo que hace que las redes sociales sean adictivas? Los chismes. El chisme. Resulta que hay una sustancia que se genera en el cerebro que se llama dopamina. ¿La han escuchado? La dopamina es una hormona, se llama hormona de la felicidad, de la recompensa o de la satisfacción. Esta hormona fue diseñada para liberarse cuando nos reímos, cuando cumplimos con objetivos, cuando realizamos ejercicio, cuando nos relajamos, cuando escuchamos música, cuando bailamos, cuando leemos algo que nos gusta, cuando oramos o meditamos. Esos serían los momentos en los que se generaría dopamina, y esa dopamina genera una sensación de satisfacción, una sensación de alegría, ¿cierto? Y es muy importante a la hora de generar hábitos, porque si yo leo algo que a mí me gusta, veo algo en televisión que a mí me gusta, hago ejercicio y se genera esa dopamina, mi cerebro la asocia con una sensación de satisfacción, por lo tanto yo la voy a repetir, ¿cierto? Y ahí se generan hábitos. Y eso es lo mismo que pasa con la drogadicción, el alcoholismo, ¿cierto? Resulta que cuando nosotros vemos videos en TikTok, en las redes sociales, historias, y las vamos pasando, cuando recibimos un me gusta, un comentario, se genera esa misma dopamina, como si estuviéramos haciendo ejercicio, como si estuviéramos meditando, como si nos estuviéramos riendo, ¿cierto? Tu cerebro produce esa misma dopamina, sientes la satisfacción, la sensación de felicidad, y todo ese contenido que vemos en las redes sociales está diseñado para que genere eso, y está generando adicción sin nosotros darnos cuenta.
El problema no está en que nos divirtamos con las redes sociales, ¿cierto? Hay momentos en los que no está mal. El problema está en que vamos perdiendo la capacidad de generar otro tipo de hábitos que sean sanos para nuestro cerebro, para nuestro cuerpo, que alimenten nuestra mente, porque para el cerebro es mucho más fácil quedarnos en TikTok en la cama que ir a hacer ejercicio, ¿sí? Ahorra más energía. Entonces el cerebro va a buscar lo más fácil. Y nosotros, los que estamos en los caminos del Señor, que estamos buscando su presencia, leer la palabra, estar en oración, estamos en el riesgo de que se pierdan esos tiempos por estar en las redes sociales. No sé si han hecho el ejercicio de mirar en el celular. Hay una opción para mirar cuántas horas pasas en las redes sociales al día. Una vez yo lo hice y estaba pasando 4 horas al día en las redes sociales, entre Instagram, Facebook y así. 4 horas. 4 horas en las que no estoy orando ni estoy leyendo la palabra. Entonces, en este sentido, la sociedad o nuestra cultura nos presenta esta situación como una normalidad. Todo el mundo está en las redes y el que no esté es el raro, ¿cierto? Y si usted no sabe, si nosotros no sabemos qué es lo verdaderamente importante, la sociedad sí nos lo va a decir, ¿sí? Y para eso Jesús nos hace el favor y tiene la gracia de decirnos: mira, de todas estas cosas que tú puedes estar haciendo, lo verdaderamente importante es escucharme a mí. Él sí nos dice cuál debería ser la prioridad que tenemos que tener. Lo verdaderamente importante es escuchar al Señor, porque sus palabras sí perduran, sus palabras traen vida eterna, sus palabras traen consuelo, traen fortaleza, traen las ganas de vivir una vida diferente, una vida con sentido, ¿cierto? Entonces, pasando como al principio teológico que sale de todo este pasaje, no dejemos que nuestra cultura nos imponga a qué cosas le debemos dar prioridad. Que en nuestro uso de las redes sociales se nota que le damos prioridad a Jesús, porque sus palabras son dignas de tener la mayor prioridad en nuestra vida, ¿sí? Entonces, un poquito de aplicaciones, de algo más práctico ya para ir terminando. La solución no es abandonar las redes sociales por completo, porque eso no sería realista, ¿sí? Eso no va a pasar. Porque tarde o que temprano las vamos a usar, tarde o que temprano las necesitamos, mucha gente trabaja con eso, estudia, o nosotros una vez en el seminario nos hicieron abrir Instagram para una tarea, entonces tarde que temprano uno las va a usar, ¿cierto? Pero podemos mirar cómo le damos control al uso de las redes sociales. Por una parte, si nos replanteamos las prioridades que tenemos, nosotros ya conocemos la palabra de Dios, ya sabemos que la palabra de Dios nos trajo libertad, nos trajo sanidad, nos trajo salvación. No tenemos que abandonar la palabra de Dios, ¿cierto? Perseveremos en la lectura de la palabra, que la disfrutemos, que cuando leamos la palabra se genere esa misma dopamina que generan las redes sociales, ¿sí? Esa misma satisfacción, esa misma alegría. La oración y la meditación también generan dopamina, entonces no nos olvidemos de eso. Es cuestión de darle un giro a nuestro pensamiento, ¿sí? De buscarlo con intencionalidad, buscar la oración y la palabra. Por otra parte, debemos tomar decisiones. Comprometámonos a estar en las redes sociales. Digamos, si usted se gasta 4 horas al día o 3 horas al día, bájele de a poquito, bájele de a media hora, bájele 1 hora, bájele a la mitad del tiempo. Pero esto requiere que seas muy intencional, porque no va a ser fácil. Una vez yo cerré Instagram, que porque estaba muy adicta, y entonces, ¿qué hacía? Me iba para el Facebook, cerré el Facebook
y ya no tenía nada que hacer, me iba para YouTube a buscar videos de noticias o cosas así. Y seguía haciendo lo mismo, estaba igualmente perdiendo el tiempo ahí. Después que me fui para la galería a mirar fotos, o sea, en serio se vuelve algo como muy necesario, uno lo necesita. Pero hay que ser intencional en reducir el tiempo de uso de las redes sociales. Hay una forma en el celular que le pone límite, cuando usted dura el límite que usted le ponga de tiempo, cuando usted cumple ese tiempo, se cierra la red social y eso podría ser una buena opción. Piense qué decisiones puede tomar usted para tener mayor control sobre el tiempo que invierte en las redes sociales. Es muy difícil a veces, pero precisamente el Evangelio nos llama a ir contra la corriente, ¿sí? Contra la corriente de este mundo. Por otra parte, si usted va a estar en un celular o en las redes, por lo menos llénese de un contenido útil. Siga páginas cristianas, autores, productores de contenido cristiano o de contenido que le sirva de crecimiento personal, acerca de su carrera, acerca de sus intereses. Un contenido que lo edifique. Ahorita se usa mucho los podcasts y es una muy buena, incluso está la Biblia dramatizada y es una muy buena opción. Ya para terminar, les voy a contar una historia que encontré en Instagram, pero un poquito modificada. Francisco ha perdido el control. La dosis del principio ya no tiene el mismo efecto. Cuando no tiene su celular, comienza a sentirse ansioso y hace lo que sea por recuperarlo. Su sueño y sus relaciones sociales se han visto grandemente afectadas. Aunque lo niegue, Francisco tiene un problema de adicción a las redes sociales. Francisco recibe satisfacción cada que recibe un me gusta y cada vez que ve un video de TikTok lo hace reír. La dopamina en el cerebro de Francisco atraviesa la crisis de la adicción. Lo que al comienzo resultaba ser una experiencia satisfactoria ya no es suficiente. El dedo pulgar de Francisco pasa de un video a otro en fracciones de segundos. Es el poderoso ingenio del scroll infinito o el deslizamiento infinito, una función web. El teléfono de Francisco es una extensión de su cuerpo, portal hacia toda clase de contenido en todas partes del mundo. El mundo natural es poco satisfactorio cuando el celular atraviesa todos los límites. No es hasta que llega a un video de Itiel Arroyo que dice, debes de leer tu Biblia, que se acuerda de que disfrutaba de leerla y hablar con Dios. Se dice él mismo, voy a ir a leer la Biblia, y toma la decisión, pero su dedo pulgar continúa navegando. Se dice él otra vez, un video más, solo un par de minutos, pero no logra escapar. Mucho más tarde recibe una notificación. Sebastián ha publicado en Instagram el enlace de un artículo llamado María ha elegido la mejor parte. Francisco decide ver la publicación, le da un me gusta y lee el contenido. El artículo trata de un estudio bíblico que habla sobre Marta y María y cómo María estaba disfrutando y gozando en la enseñanza de Jesús. Cuando terminó de leerlo, el cerebro de Francisco liberó dopamina, no por una búsqueda de aprobación ni un video chistoso, sino por la enseñanza de la palabra. La sustancia había realizado la función para la cual Dios la diseñó. Leer y meditar le había traído felicidad. Francisco pensó, necesito ayuda. Dejó a un lado el teléfono y comenzó a autoexaminarse. Aunque es difícil aceptar la debilidad en un mundo que te invita a poner fachadas por las redes, Francisco debía comenzar a hacer cambios y reconocer su necesidad. Muchas gracias.